Gloria. Gloria a Dios. Entonces, aquí. Gloria a Dios. Bendito eres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Precioso tú eres Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma que vive. Precioso tú eres. Alabanzas a tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te bendice. Aleluya. En esta hermosa, alabado sea Dios, casi noche ya. Bendito eres Jesús. En esta noche saludamos en una manera especial a cada uno de ustedes. Amén. Bendito eres Jesús. Y espero que en esta noche preciosa, pues, sean bendecidos en grande manera. Amén. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos en esta noche vinieron con sus corazones abiertos para que Dios les salve? Amén. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Sabe que yo aprendí algo? Amén. Que yo no vine a escuchar palabras de Dios. Yo vine a que Dios me hable. Amén. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Y en esta hermosa noche quisiera que estemos atentos a una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Bendito eres Jesús. Alabado sea Dios. Antes que nada, pues, les saludo a cada uno de ustedes, siervos esforzados y valientes. Aunque no leo mucho, pero hay personas que por 2 copitos de nieve que lo ponen como excusa para no llegar a la iglesia. Mire, mi hermano, los que llevamos más de 30 años viviendo aquí, eso no es ninguna nevada. No. Yo he visto nevada, hermano, que se te va el pie hasta las rodillas. Cuando tú abres la puerta, vas a trabajar abriéndola porque está cubierta de nieve. He visto nevada que la ciudad se tranca completa por varios días. Pero también he visto personas que en medio de esas nevadas llegan a la iglesia. Amén. Bendito eres Jesús. Saludamos a los hermanos que también sacan este tiempo para compartir con nosotros a través de las diferentes plataformas sociales. Que el Señor les bendiga en esta noche preciosa, y les pido encarecidamente que compartan el video para que la bendición fluya. Alabado sea Dios, porque es de la única manera que la bendición fluye. Porque el algoritmo y el sistema no lo hace, pero si usted lo hace, usted lo comparte, si da un like, usted es alabado sea Dios, participante de que la bendición llegue a diferentes lugares. Amén. En esta noche, por fin, llegó el momento de predicar un mensaje que hace tiempo estaba por predicar, pero que lo estaba preparando con mucho detenimiento y también con mucha información bíblica para que no haya excusa. Porque sé que este mensaje a muchas personas no le cae bien. Y más en este tiempo, que abunda de lo que voy a hablar. Quisiera que vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Mi alma te adora, Jesús.
Hebreos capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Y en Hebreos capítulo 1 vamos a leer el verso 1, el 2 y el 3. Amén. Cuando todo lo tenga, lo confirman con un amén que estremezca los cimientos del infierno. Parece que no quieren ver el infierno estremecido. Alabado sea Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, no la mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de esta porción bíblica, en la mía, porque hay algunas que no aparece, es Dios ha hablado por su Hijo. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, apunte eso, a los profetas, perdón, a los padres por los profetas, en estos postreros días, apúntelo también, estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ay, vayan conmigo a Lucas 16:16. Lo que yo voy a hablar no es mi opinión. No lo aprendí en el instituto. Tampoco me lo enseñaron. Lo que yo voy a hablar en esta noche es por la Biblia. Amén. Porque la Biblia al final es la que tiene la razón. Amén. Lucas 16:16, sí. Amén. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Si usted lee bien, aquí hay algo muy importante. Y más adelante voy a seguir mencionando versos porque quiero que lo que yo voy a hablar en esta noche, y el que lo quiera refutar, está refutando a Dios mismo. Dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Oiga bien, yo le puse como tema a esta enseñanza, porque es una enseñanza. Amén. Basada en las escrituras, no lo que yo opino, no lo que opina el teólogo o el teólogo, no, lo que opina Dios en su palabra, lo que Dios estableció en su palabra. Le puse como tema, existe, es una pregunta, el ministerio de profetas hoy día. Que bien, hay que meditar bien en esa pregunta. Existe el ministerio de profetas hoy día. Vamos a la parte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ministerio profético del Antiguo Testamento, escuche bien, al don de profecía en el Nuevo Testamento? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay que establecer la diferencia entre ambas cosas. Entre el ministerio del antiguo pacto, que se basaba en la ley, en los profetas y en los salmos. Y hay una gran diferencia marcada que hoy se va a establecer para entender y comprender muchas cosas que a veces mucha gente tergiversa. Oiga bien, ¿sabe que la diferencia clave
Dame una introducción. Es que el ministerio profético del antiguo pacto, o sea, del Antiguo Testamento, porque la Biblia, alabado sea Dios, se divide en lo que se conoce como el antiguo pacto, lo que los judíos llaman el Torá, y el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Oiga bien. O sea, la diferencia clave es que el ministerio profético del Antiguo Testamento era un oficio, apunte esa palabra, permanente y de autoridad. Oiga bien, era un rol, o sea, el profeta, alabado sea Dios, tenía la responsabilidad de ser el portavoz de Dios hacia el pueblo. Y yo quiero recalcar en aquel tiempo este libro llamado Biblia. Oiga bien, y como no existía lo que hoy conocemos como la Biblia, que es la mente de Dios, el pensamiento de Dios y el propósito de Dios, Dios a través de hombres se manifestaba al pueblo, hablaba al pueblo. Oiga bien, ¿por qué? Porque quiero establecer por la palabra que hay ciertas enseñanzas, ciertas creencias hoy día que contradicen lo que realmente la Escritura ya de antemano había destinado. Oiga bien, qué bien. Por ejemplo, los portavoces directos de Dios para la nación de Israel se llamaban profetas, videntes. Por ejemplo, podemos mencionar a Isaías, Jeremías, Ezequiel, el mismo alabado sea Dios, pues Samuel fue profeta. Aunque Samuel tenía una cualidad más profeta, era que Samuel era, además de ser profeta, fue sacerdote, pero también fue, alabado sea Dios, no me viene el nombre ahora, pues, o sea, Samuel tuvo los tres ministerios del Antiguo Testamento. Que bien. Ahora, el don de profecía es una manifestación, oigan, espiritual, temporal, y es esporádica del Espíritu Santo. Escuche bien. O sea que es un don. Lo primero que hay que establecer es que es un don y no es un ministerio. Hay una diferencia entre un ministerio y un don. Un don es un regalo. Es algo que Dios añade a cierta persona. Acuérdense que la Biblia habla de dones que fueron impartidos por el Espíritu Santo. Como por ejemplo el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de profecía, es el que estamos mencionando hoy, y varios dones. El don de ciencia, el don de milagro, el don de sanidad. Mire, mi hermano, es importante que la iglesia entienda esto, porque hay mucha confusión en cuanto a esto. El hecho de que una persona en la iglesia, sea quien sea, en un momento dado el Espíritu Santo lo tome y active en él el don de profecía, no quiere decir que esa persona sea profeta. Porque alabando sea que muchos están obviando el hecho de que yo abro mi boca y a través del don de profecía hago una palabra, no quiere decir que tú. Oiga bien. Ahora,
El don de profecía en el Nuevo Testamento tiene tres elementos importantes, y es para edificación de la iglesia, para exhortar a la iglesia y para consolar a la iglesia. Por el contrario, el ministerio profético se destacaba, escuche bien, por la revelación directa de Dios al pueblo por medio de una persona llamado profeta. O sea que cuando leímos al principio allá en Hebreos lo detalla magistralmente, porque dice el escritor del espíritu, porque el escritor del espíritu dice Dios habiendo hablado, o sea, habló, o sea, está de la antigüedad, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. O sea, que el escritor está sacando que en el antiguo pacto, esto es Hebreos capítulo verso 1, que en el antiguo pacto la manera que Dios escogió para manifestarse y llamar al pueblo era a través de hombres escogidos. Acuérdense el detalle, en aquel tiempo este libro no existía. Y es importante decir eso porque más entender. Diga bien. O sea, el ministerio profético se define por la revelación directa de Dios mismo. O sea, era Dios mismo el que ponía en su corazón vidente hasta lo que Dios quería que el pueblo entendiera. Diga bien. Fíjense que Lucas capítulo 16, donde leímos, establece algo muy interesante. Y es que el verso 16 dice, la ley, o sea, la ley era del antiguo pacto, y los profetas, o sea, dos elementos importantes. En el antiguo pacto, Dios ministraba, hablaba y exhortaba al pueblo a través de Moisés. Luego la ley de Moisés nos estableció ¿qué? El ministerio profético. Por eso dice, la ley y los profetas hasta Juan, o sea, de Juan el Bautista hasta el día de hoy, la ley y los profetas pasaron en cierta manera. Oiga bien, porque la Biblia lo está estableciendo. No soy yo que lo inventé, es la palabra de Dios. O sea que la ley es por Dios, o fue Dios, ¿para qué? Para instruir al pueblo. Cuando Cristo vino en el tiempo de la ley. Que bien, dice, ahora, en Mateo capítulo se dice algo interesante. Mire lo que dice. Lo estoy llamando así para que entendamos y para que podamos ver que lo que estamos hablando aquí esta noche no es un invento mío. No. Es la misma palabra que lo establece. No soy yo. Mire lo que dice Mateo 11, verso 13. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Cómo es? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta qué? Hasta Juan. O sea, que Juan fue el último profeta. Que bien, de Juan en adelante, ya el empático había terminado su función por parte. Pero hoy en día la gente profetiza. Pero tengan que muchos de esos que supuestamente profetizan son
o se pasan cuando ir al pastor para ir a profetizar. Sí, en un momento dado, el Espíritu Santo activa el don de profecía con personas y la persona abre su boca y Dios habla a través de esa persona. Pero hay un detalle, que esa profecía que el Espíritu Santo a través del don de profecía puso en el corazón del profeta tiene que estar de acuerdo a la Escritura, a lo que Dios estableció. Si usted ve que lo que salió de su no tiene fundamento bíblico, tiene una basura. Lo que pasa, porque toda enseñanza, toda profecía, todo consejo, toda exhortación tiene que tener fundamento bíblico. Si a usted alguien le aconseja, aunque ese consejo le haga cosquilla, lo haga sentir bien, pero si ese consejo no tiene base, la tenga, porque lo puede alejar de Dios. Oiga bien, estamos hablando de algo que mucha gente no se atreve a hablar, pero estamos en un tiempo tan peligroso, donde hay tanta confusión, donde hay tanta desinformación, donde hay medias verdades que hay que sacar este tipo de verdad para que el pueblo despierte. Porque lo que no repite, lo que no, y no vamos a escribir para ver si lo que se habló o lo que habló o lo que enseñó tiene fundamento bien. ¿Está bien? O sea que es una noticia última del antiguo, o sea, del ministerio profético, como se decía en el antiguo pacto. Porque era un ministerio profético. Hay una diferencia entre ministerio y don. ¿Está bien? La Biblia dice, cuando mencionan los 5 ministerios, que entre ellos habían profetas. Sí, pero eso hay que establecerlo como lo enseña la Biblia. Cuando la Biblia habla que menciona a los profetas entre los 5 ministerios, está hablando de los profetas del antiguo pacto. Porque cuando Pablo escribió eso, lo escribió por dirección del Espíritu. Pablo estaba estableciendo lo que Dios, como Dios ordenó y puso en orden en los ministerios que iban a llevar a la iglesia a crecer y a madurar el Espíritu. Oiga bien, ¿sabe que aunque el ministerio hoy, o sea, hoy en día no existe así como mucha gente cree que bien? Tenemos que establecer y escuchen bien, de pensar y creer o tratar de enseñar a alguien que en la dispensación de la gracia, la profecía se manifiesta y se mueve como se movía y se manifestaba en el Antiguo Testamento. Acuérdense que yo estoy estableciendo y estoy diciendo que en el tiempo de los profetas no había. La manera que Dios escogió para manifestarse al pueblo fue a través de hombres. Amén. Y cuando tú estudias bien las profecías del Antiguo Testamento, la mayoría de esas profecías establecían y hablaban de Jesucristo. Amén. Porque ese era el propósito principal de las profecías. Por eso en Hebreo, el escritor de Hebreo comienza de esa manera. Oiga bien. Ahora, el los profetas del Antiguo Testamento, tuvo un momento específico hasta que apareció Juan el Bautista.
De ahí en adelante, ya el ministerio profético como tal, como lo marcó Dios en el Antiguo Testamento, ya no existe. Lo que existe es el don de profecía. Amén. Y como iglesia debemos entender eso. Porque hoy en día esto se ha convertido en el deporte favorito de muchos. Ya mucha gente se convierten a los 2 meses y ya son profetas. Eso lo veo yo todos los días, hermano. Es más, hoy en día se presenta, por ejemplo, dice el profeta, el pastor, el apóstol y el vidente. Pero, miren, hermano, eso es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo hoy. Hoy se le está dando más pompa al hombre que a Dios mismo. Oiga bien. ¿Sabe que hoy Dios nos está hablando por su vida? Amén. Amén. No hay necesidad de que Dios nos hable, aunque pueda hacerlo. Pero si Dios nos habla por una persona, tenemos que tener cuidado y ir a la palabra para examinar si lo que me habló supuestamente Dios por una persona tiene fundamento. Amén. Así es. Porque Dios no se contradice. No. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Amén. Si a usted le profetizan algo y lo que le profetizaron crea en usted confusión, como que usted comienza a no estar seguro, eso no vino de Dios. Porque cuando Dios habla, lo primero que sucede en nuestra vida es que no hay confusión. Nos vamos a sentir seguros de que fue Dios que habló. Amén. Porque el mismo Espíritu Santo va a comenzar a confirmar que fue Dios quien Amén. nos habló. Usted y yo tenemos un Espíritu Santo de Ay, Dios. El otro problema que existe es que la iglesia está más enfocada a la base en ciertos dones, por ejemplo, como el de interpretación, que son dones, pero de que tú hables lengua y no tenga discernimiento de espíritu. Santo. Y el enemigo me engaña, y el enemigo me manipula, y el enemigo me lleva de aquí para allá con profecías que no vienen de Dios. Y como no tengo discernimiento, pienso que no, porque siento fuego, siento río de agua viva, siento ese calor. El discernimiento es importantísimo, y más en este tiempo. Y ese es uno de los dones más despreciados y que menos el cristiano procura. El Espíritu Santo, si tú lo procuras, si tú lo pides con ansia, si tú lo deseas, y ese es el quiero brincar, yo quiero correr, yo quiero ser río de agua viva, que está engañando. Porque no tengo conocimiento, no tengo discernimiento, no tengo base bíblica que establecer que si lo que me dijeron es Dios o no es Dios. ¿Qué seriedad? Yo digo amén. Escuche bien. Escuche bien. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe que la Biblia, que muchos tienen tirada en una esquina,
Santo. Y que está cogiendo polvo. Alaba. Es más, muchos creyentes la tienen encima de una cama o encima de una mesa abierta en el Salmo 91 porque piensan que eso va a causar en su familia, en su hogar, suerte. No, la Biblia no es una... Eso la brinda en el Salmo 91 para ver si me doy suerte. Mira, mi hermano, eso no viene de... Eso es la tradición de los hombres. La Biblia no va a ser nada en su vida si usted no se somete a ella, si usted no saca tiempo para consultarla. Oiga bien, saca la Biblia más segura. Amén, amén. Si usted quiere consultar, tiene una duda y quiere que esa duda se disipe, no consulte al profeta Billete, consulta la palabra profética. Amén. Déjame llamar al profeta Billete a ver qué me dice en esta situación. Como si fuera la línea de Walter Mericocha. Mire, si te oye, no estoy bromeando. Hoy día hay profetas que tienen líneas telefónicas, supuestamente profetas. ¿Sí? Llámame al 1-800, si te cojo te engaño. ¿Qué bien? O si no, llame al 1-800, dame $10, porque si la profecía no es tan seria, son más de $10. Hoy día, de acuerdo a la profecía. Eso se llama hechicería. Eso se llama espiritismo. Estamos hablando de algo serio. Si usted duda, si usted necesita que una respuesta con su segura, no con su línea yo no estoy diciendo aquí. Hay personas serias que el Espíritu Santo los usa a través del don de profecía. Sí, eso es una realidad. Lo que estamos estableciendo aquí son varias cosas y una de ellas es que eso de que hoy en día esto se ha convertido en un relajo. Hay profetas a 3 por centavo. Y no dicen así, dice el Señor. Dicen, no, yo profetizo. O sea, yo. Mire, yo he escuchado profecías que también dicen, pero también me molesta. Porque veo gente creyendo cuatro tonterías. Y he escuchado y he visto la reacción de las personas a Yo digo, wow, pero qué ignorancia, qué falta de conocimiento bíblico tiene la iglesia en este tiempo. Veo un avión veo yo todos los días si vivimos cerca del aeropuerto. Todos los días. El aeropuerto está cerca aquí. Veo un pasaje. Oiga, mi hermano, vamos dejando de estupidez. Es cierto. Veo un avión y veo un pasaje. ¿Qué profecía es esta? Pero el problema es que el que la recibe emoción pura. Pura emoción. Dios habla claro. Dios no te deja confundido. Si Dios
también decir, ¿para dónde voy? El día que me voy, ¿y a dónde voy? Amén. 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 Esto es cierta manera, pero es real. Pero lo que me pone triste a mí no es el profeta mentiroso y manipulador. Lo que me pone a mí triste y me da y me llena de coraje espiritual es la reacción de la persona que recibe ese disparate. Lo que me enseña a mí que esa persona no ha crecido, no ha madurado espiritualmente, es ingenua, todo lo cree. Es fácil de engañar. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de Dios y de su palabra. Por eso dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como en cierta manera, Israel, el problema de Israel era que desechaba y rechazaba el conocimiento, porque rechazaban a los profetas y a la ley. Y el enemigo se aprovecha de eso. Y si hay conocimiento y de su padre, porque ahí el enemigo se aprovecha. Ay, Dios mío. ¿Y qué te dijo Dios? Bueno, Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones. Y como yo lo conozco, yo digo, ese no fue Dios. Porque para Dios llevarte a las naciones, primero tú tienes que ser responsable predicándole a tu vecino, a tu mamá, a tu papá y a los compañeros de trabajo. Y eso tú no lo haces. Dios no trabaja así. Dios no va a llevar a nadie a las naciones que no le predique ni siquiera ni a su sombra. ¿Tú sabes que usted y yo nos podemos predicar a nosotros mismos? Yo mismo me predico. Y yo mismo cogí este mensaje para mí primero. Oiga bien. Fíjense, hermano. Vamos a ver la diferencia entre lo que era el ministerio profético del Antiguo Testamento y lo que es el don de profecía. El ministerio profético del Antiguo Testamento, escuche bien, era un oficio. O sea, en otras palabras, era un trabajo de parte de Dios. Eran personas escogidas, separadas por Dios con esa tarea. Dios los capacitaba, Dios los preparaba, Dios los apartaba y los santificaba y luego se manifestaba a través de ellos. Porque era la única manera que Dios había escogido en el antiguo pacto para hablar a su pueblo, para aconsejar a su pueblo, para aconsejar sus leyes. Acuérdense que en aquel tiempo Dios hablaba directamente a su pueblo por el hombre. O sea que el hombre que escogía a Dios para hablar a su pueblo no era cualquiera, era un que Dios escogía desde muchas veces desde hacer como a Jeremías. Lo capacitaba, lo preparaba, lo llevaba a la escuela de la profecía antiguo pacto. O sea que no eran hombres cualquiera, no eran neófitos, eran hombres con conocimiento, con revelación para Dios, pasaban tiempo delante de Dios. Estaban siempre en secreto. Cuando usted está en el secreto, Dios revela su secreto.
aquellos que dicen que son profetas y no pasan ni mes en el secreto de Dios. ¡Qué bien! O sea, que Dios juicio permanente, o sea, un llamado específico y una autoridad de parte de Dios para el pueblo de Israel. Hoy no hay necesidad de hablando de que Dios, cuando Dios quiere hablarnos, nos habla a través de su palabra. Amén. Sí, Dios lo puede hablar a través de fulano de tal, pero lo que para yo saber si Dios me está hablando a través de fulano de tal, yo tengo que conocer este libro llamado Biblia. ¿Sabe que profetizar no es simplemente abrir, bla, bla, así dice el Señor? No. Predicar es profetizar. Enseñar es profetizar. Oiga bien, cuando usted predica la palabra de Dios tal como está, cuando usted enseña la palabra de Dios tal como está, usted está profetizando. No necesariamente la profecía es declarar algo futuro o algo que va a suceder, porque el futuro está establecido. Y lo que va a suceder, lo que sucedió en el pasado, lo que está sucediendo en el presente y lo que está pasando en el futuro está aquí. No hay que profetizar. Está desde Génesis a Apocalipsis. ¿Sabe? Lo que va a acontecer, vaya a la Biblia. Que bien. Ahora, ¿cuál es la función del profeta? Bueno, lo primero que nada es recibir. ¿Recibir qué? Pan del cielo, revelación del cielo. Y para eso ese hombre tenía que estar a solas con Dios, en comunión con Dios. Oiga bien, los profetas del antiguo pacto eran solitarios. Se la pasaban en los montes, en las cuevas. Casi nunca se veían en público. El único momento en que se veían en público es cuando salían a traer un mensaje de parte de Dios. O sea, que tenían intimidad con Dios. Porque es imposible que abra su boca para hablar para Dios si no tiene intimidad con Dios. Oiga bien. O sea, nación. Oiga bien. Y a menudo esa revelación para guiar, juzgar y advertir a la nación. Amén. Ese era el mensaje que ellos traían. Un mensaje de guianza, un mensaje de advertencia, un mensaje que juzgaba cuando se hacían bien, un mensaje alabado sea Dios, donde la nación recibía lo que Dios deseaba. Oiga bien, ejemplo, Isaías era un profeta terrible. Es más, Isaías, usted sabe, 66 capítulos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. O sea, si usted lee con detenimiento, usted se va a dar cuenta. Isaías es una Biblia entera. Isaías fue el profeta que más se les reveló de Jesucristo, de cómo iban a ser, cómo iba a vivir, cómo iba a ser su vida y cómo iba a ser su final. Y también cuándo iba a venir. Pero Isaías era un hombre que tenía experiencias genuinas con Dios. Oiga bien,
Jeremías, Ezequiel, Daniel, Samuel y Débora. Ahora, ¿cuál es la característica del profeta del Antiguo Testamento? Bueno, el profeta del Antiguo Testamento era el portavoz directo de Dios. Amén. Era el hombre que Dios había escogido. ¿Para qué? Para comunicarse con el pueblo. Un portavoz es una persona, por ejemplo, el portavoz de Donald Trump es aquel que lleva el mensaje de Donald Trump a las naciones. Y tiene que ser el mensaje tal como Dios se lo da. Como Trump se lo da. O sea, el portavoz es aquel que lleva el mensaje de aquel que lo llamó a ejercer esa función. O sea, el profeta del antiguo pacto era el hombre que se comunicaba con Dios y llevaba el mensaje de Dios a la nación, al pueblo, a los gobernadores, a los líderes. Oiga bien. Mire, mi hermano, el profeta era valiente, porque a veces tenía que llevar un mensaje que no era bueno. En esto hay que ser valiente. No cambiaban el mensaje. Como hoy día los profetas lo cambian de acuerdo al lugar donde van. Mire mi hermano. Hay profetas hoy en día que cuando llegan a una iglesia donde hay mucho money, comienzan a brincar y a saltar y bla, 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 bla. Dios tiene para esta iglesia mucho dinero. Se convierte en un banco. Mire, mi hermano, hay que tener cuidado. Es el tiempo más difícil que la iglesia está viviendo. Ahora, la diferencia entre el ministerio profético y el don de profecía es la siguiente. Un don espiritual, escuche bien, es una manifestación del espíritu. Oiga bien, dado a creyentes para edificar la iglesia. O sea, el don de profecía es, alabado sea Dios, algo que el espíritu utiliza para edificar la iglesia. Pero ese don de profecía no puede estar separado de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo no te va a dar a ti una palabra, una enseñanza o un consejo que no esté de acuerdo con la Biblia. Oiga bien. O sea, que lo primero que vemos con el don de profecía es que es una manifestación del Espíritu. O sea, una manifestación del Espíritu es que en un momento dado hay alguien en la iglesia o alguien predicando o alguien en la iglesia, se manifiesta el don de profecía en esa persona y esa persona por el Espíritu comienza a exhortar, a edificar a la iglesia. Pero eso no quiere decir que esa persona sea. Porque puede ser que en este momento se pasen y no dicen. Porque quien da el don es el Espíritu. Y él lo da como él quiere y a quien él quiere. Eso lo dice la Biblia. Oiga bien. La función del don de profecía es edificar, poner en orden todo. Si hay una situación que está trayendo división de la iglesia, el don de profecía se manifiesta bien. ¿Para qué? Para poner todo en orden. Oiga bien. Ahora,
quisiera, para terminar, porque no voy a extender mucho, traer varios puntos para que podamos comprender como dice, alabado sea Dios, el tema. ¿Existe el ministerio de profeta hoy? Si vamos a la Biblia, el ministerio profético no existe hoy. Lo que hoy sí existe y se manifiesta es el don de profecía. Ya hablamos la diferencia. Ya vimos algunos versos, especialmente lo que dice Hebreos capítulo 1, que claramente está estableciendo que en este tiempo Dios no nos habla por los profetas, sino por su Hijo. Y cuando la Biblia dice que Dios nos habla por su Hijo, lo que quiere decir es que Dios nos habla a través del Espíritu. Ya Dios no necesita hombres específicamente para hablar a nuestras vidas, porque ya hoy tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia. O sea, el don espiritual de profecía aparece entre los dones del Espíritu. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 12, verso 10 dice: a otros el hacer milagros, a otros profecía, que bien, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. O sea, que lo primero que vemos en el Nuevo Testamento es que el don de profecía, alabado sea Dios, es algo que es dado por el Espíritu en momentos dados. Amén. No todo el tiempo, en momentos específicos. Si hay un problema en la iglesia, si hay una situación que está causando división, en un momento dado el don de profecía se levanta y comienza a edificar. Oiga bien. Ahora, la palabra griega traducida para profetizar o profecía no dice para profetas, dice para profetizar o profecía. Oiga bien. En ambos pasajes significa anunciar, declarar la voluntad divina y de interpretar los planes y propósitos de Dios. Mira bien. Fíjense, hermano. Un pastor o un predicador que declara la Biblia, como lo estamos haciendo hoy, puede ser considerado un profeta. Porque no es que está profetizando, como profetizaban los del antiguo pacto, sino que está declarando la palabra de Dios, lo que está establecido en las Escrituras. Oiga bien. Ahora, en el Nuevo Testamento el concepto de profecía cambió de declarar nuevas revelaciones a declarar la revelación completa de Dios en la palabra. Por eso Judas dice: alabado sea Dios, lo siguiente: amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. O sea, Judas está de que usted y yo estamos a defender la fe. ¿Y qué es la fe? La Biblia, la palabra. Esa es la función de la iglesia. Esa es la función de los ministros hoy. Declarar lo que está escrito. Oiga bien. Ahora, y es que el apóstol
establece una decisión de profeta esto. ¿Está bien? O sea que el apóstol Pedro, usado por el Espíritu, estableció una transición del tiempo profético al tiempo del Nuevo Testamento, donde hay maestros. O sea, maestro es un predicador, uno que enseña. Predica y enseña que la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, pero hubo también falsos profetas. O sea, cuando dice que hubo falsos profetas, lo que está diciendo que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, había falsos profetas. O sea, hombres que pasaban por profetas. Él dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. ¿Cómo? Esa palabra es importante. ¿Cómo? O sea, el futuro. Entre vosotros, falsos maestros. O sea, estableciendo que en el pasado, como era el tiempo del ministerio profético, se levantaron hombres haciéndose pasar por profetas, manifestando falsas profecías, pero ahora también saca luz que ahora en este tiempo se iban a falsos maestros, o sea, falsos predicadores. Ya bien, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, ven que está indicando que la alabanza de Dios en la época del Antiguo Testamento había falsos profetas. Y ahora, en este tiempo, se está ahí ya falsos maestros, falsos predicadores. Oigan bien, fíjense, hermano, que como cristianos debemos ser cautelosos, cuidadosos. Tenemos que tener mucho cuidado con los que afirman traer un nuevo mensaje de parte de Dios. Y cuando digo esto, la mayoría de las falsas enseñanzas, los falsos mensajes, provienen de estas personas que ellos mismos se auto llaman profetas. Mire, mi hermano, para entender que lo que yo estoy hablando aquí no es mi pensamiento, ni mi idea, ni lo que yo creo. Lo que yo estoy trayendo aquí es lo que la Biblia establece. Y está más claro que el agua que sale de la pluma. Por eso dije al principio, si alguien lo quiere refutar, no me están refutando a mí, están refutando a Dios. Consúltense con Dios allá. Porque lo que yo estoy trayendo aquí es por la Amén. Porque es la palabra la que lo estableció, no fui yo. Esto yo no lo aprendí en el instituto. Esto no me lo enseñó nadie. La palabra lo establece. Amén. Oiga bien. ¿Sabe que ninguna declaración del hombre debe ser considerada igual o superior a la palabra escrita? Oiga bien. Si usted quiere que Dios le hable, si usted quiere saber algo de su futuro, si usted tiene una duda, consulte a la Biblia. Consulte la palabra de Dios. Consulte la palabra profética más segura. Por eso termino con esto, lo que dice Pedro en primera capítulo 1, verso 19. Dice, pero también, tenemos también la palabra profética más segura. Oiga bien, a la cual hacéis bien en estar atento. ¿A quién usted está atento? ¿A quién usted está atendiendo? ¿A quién usted está escuchando? ¿A la palabra profética más segura o a lo que dice por tal?
Por eso dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Diga bien, hasta que el día establezca, cero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el verso 20 dice, entendiendo primero esto, comprenda esto, entienda esto, hermano. Oiga bien, escuche bien, entendiendo primero esto, a Dios, que ninguna, escuche bien, que ninguna profecía de escritura es de interpretación privada. O sea, lo que está escrito aquí desde Génesis a Apocalipsis no se lo inventó Pedro, no se lo inventó Juan, no fueron los profetas, es revelación del cielo. Oiga bien, porque nunca la profecía fue por voluntad humana, escuche bien, sino que los santos hombres de Dios hablaron, escuche bien, inspirados por el Espíritu. Que los hombres de ellos eran lo que salía de su boca era palabra que venía del cielo, era el pensamiento de Dios, era lo que Dios quería establecer, no era que quería poner hermano la diferencia abismal que había o que hay o que existe entre el ministerio profético y el don de profecía es que en aquel tiempo no había vida. Era Dios directamente hablando a través de hombres. En aquel tiempo, si un rey, si alguien quería consultar a Dios, tenía que ir a un profeta, pero no a cualquier profeta, sino un hombre de Dios que vivía en la presencia de Dios. En este tiempo, si usted quiere consultar a Dios, si usted tiene una duda, usted quiere que Dios le hable, vaya a la palabra profética más segura, que es la Biblia. Así que en esta noche, espero que haya comprendido con claridad que hay una gran diferencia entre el ministerio profético y el don de profecía. Y que hoy, lo que se conocía como el ministerio profético ya no existe. Lo que hoy existe y lo que hoy se manifiesta es el don de profecía. Sí, que Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios.